Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un problema de cargas aplicando la ley de Coulomb. El problema consiste en lo siguiente. Tres cargas puntuales, Q1, Q2 y Q3, se encuentran ubicadas en la esquina de un triángulo equilátero de 0,3 metros cada lado. Calcular la fuerza resultante sobre la carga 1 y el ángulo que forma la fuerza eléctrica resultante respecto al eje X. Entonces necesitamos calcular la fuerza resultante sobre la carga 1 y el ángulo que forma la fuerza resultante respecto del eje X. Bien, para resolver este problema, inicialmente debemos identificar las fuerzas eléctricas que actúan sobre cada una de las cargas puntuales. Hay que recordar la primera ley de Coulomb, ¿no? La ley cualitativa de Coulomb, que indica que cargas del mismo signo o del mismo polo se repelen y cargas de polo contrario o de signo contrario se atraen. En este caso, la carga 1 y la carga 3 tienen signo contrario, por lo tanto aquí existirá una fuerza de atracción, llamaremos una fuerza 1,3. Debido a que la carga Q1 y la carga Q2 también son de signo contrario, aquí existe una fuerza de atracción llamada fuerza 1,2. Bien, además, como se trata de un triángulo equilátero, bueno, los triángulos equiláteros tienen la condición de que sus lados son iguales y los ángulos internos también son iguales. Por lo tanto, un triángulo tiene 180 grados internamente. Si dividimos entre 3, el ángulo interno el ángulo que forman la fuerza F1, F1,3 y la fuerza F1,2 será de 60 grados. Bien, una vez que tenemos definido las fuerzas F1 y la fuerza F3, podríamos calcular estas fuerzas. Ahora, voy a calcular, aplicando la ley de Coulomb, la fuerza F1,2. La fuerza F1,2 es igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 2 dividido entre la distancia que separa la carga 1 de la carga 2 al cuadrado. Llamaremos D1 al cuadrado. Si reemplazamos valores, la constante de Coulomb en el sistema internacional vale 9 por 10 elevado a la 9 por la carga 1, que tiene un valor de 8 por 10 elevado a la menos 6. 8 por 10 elevado a la menos 6. Por la carga 2, que tiene un valor 4 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Todo dividido entre la distancia que separa la carga 1 a la carga 2, que es 30 centímetros o 0,3 metros al cuadrado. De donde, si reemplazamos, multiplicamos 9 por 10 elevado a la 9 por 8 por 10 elevado a la menos 6 por 4 por 10 a la menos 6, todo dividido entre 0,3 al cuadrado, nos va a dar una fuerza 1,2 igual a 3,2 newtons. Bien, procedemos de manera similar para calcular la fuerza 1,3. Entonces diremos que la fuerza 1,3, la fuerza eléctrica 1,3 debido a las cargas 1 y 3, será igual a la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 3 dividido entre la distancia que separa la carga 1 la carga 3, que en este caso, debido a que es un triángulo equilátero, viene a ser uno de los lados del triángulo, d al cuadrado. De donde, si reemplazamos datos, la constante de Coulomb vale 9 por 10 elevado a la 9 por la carga Q1, que vale 8 por 10 elevado a la menos 6 por la carga 3, que tiene un valor de 6 por 10 elevado a la menos 6, todo dividido entre la distancia al cuadrado. La distancia en este caso, debido a que se trata de un triángulo, es 0,3 metros o 30 centímetros, 0,3 metros al cuadrado. Si multiplicamos 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 elevado a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6, todo dividido entre 0,3 al cuadrado, vamos a obtener la fuerza eléctrica 1,3, que es igual a
4,8 newtons. Bien, acabo de hallar la fuerza 1,2 y la fuerza 1,3. Bueno, una vez que tengo las fuerzas, conozco el ángulo y quiero hallar la fuerza resultante, puedo usar cualquier técnica usada en vectores o en equilibrio de fuerzas para determinar la fuerza resultante. En mi caso voy a usar el método del eje cartesiano. Para eso voy a graficar la carga 1. Voy a trazar el eje Y, el eje X y voy a dibujar las fuerzas. Dibujaré primero la fuerza 1,3. A un cierto ángulo dibujaremos la fuerza 1,2, que está a un ángulo alfa igual a 60 grados. Bien, debido a que la fuerza 1,2 no está ni encima del eje Y ni encima del eje X, voy a descomponer dicha fuerza en dos fuerzas, ¿no? Se va a descomponer en una fuerza 1,2 de X encima del eje X y una fuerza F1,2 de Y encima del eje Y. A continuación, debido a que el sistema está, bueno, quiero hallar la resultante de estas dos fuerzas, diré que la sumatoria de fuerzas en sentido X me va a dar la fuerza resultante en sentido X. Positivo los que van hacia la derecha. ¿Quiénes van hacia la derecha? F, la fuerza 1,3, más la fuerza 1,2 de X, que es igual a la fuerza F de X. De donde la fuerza F de X será igual a la fuerza 1,3. ¿Cuánto vale la fuerza 1,3? Vale 4,8 newtons. Colocaremos 4,8 newtons. Más la fuerza F1,2, que vale 3,2 newtons. 3,2. Y en vez de X, colocamos la función coseno del ángulo que forma la fuerza respecto al eje X. Bueno, si desplazamos, si hacemos operaciones, 4,8 más 3,2 por el coseno de 60, nos va a dar un valor de fuerza de X igual a 6,4 newtons. De manera similar, hacemos operaciones en eje Y. Colocamos sumatoria de fuerzas en el sentido Y igual a la fuerza resultante en sentido Y. Positivos los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? Bueno, hacia arriba tenemos la fuerza F1,2 de Y. Entonces, fuerza F1,2 de Y, como no hay más fuerza en el eje Y, será igual a la fuerza resultante en el eje Y. De donde la fuerza en el eje Y será la fuerza F1,2, que vale 3,2. 3,2. Y en vez de Y, colocamos la función seno, ¿no?, del ángulo que forma la fuerza respecto al eje X. Entonces sería seno de 60 grados. Si multiplicamos 3,2 por el seno de 60, nos dará una fuerza Fy igual a 2,771 newtons. Bien, acabo de hallar las componentes de la fuerza resultante que actúan sobre la carga 1. A continuación, para hallar la fuerza resultante, bueno, aplicaré Pitágoras. Pitágoras dice que la fuerza resultante, en este caso, será igual a 6 cuadrada de la fuerza resultante que actúa sobre 1 en el sentido X al cuadrado, más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado. De donde, si reemplazamos datos, la fuerza resultante sobre el cuerpo 1 será raíz cuadrada de la fuerza F de X, que vale 6,4 newtons, 6,4 al cuadrado, más la fuerza F de Y, que sale 2,771. 2,771 al cuadrado. De donde, si aplicamos operación, decimos 6,4 al cuadrado más 2,771 al cuadrado, y el resultado sacamos 6 cuadrado, vamos a obtener que la fuerza es igual a 6,974 newtons. Bien, acabo de hallar la fuerza resultante debido a estas dos cargas puntuales
sobre la carga Q sub 1. Ahora debo hallar la dirección de esa carga respecto al eje X. Para eso, podríamos graficar, ¿sí? ¿No? Voy a colocar otra vez la carga Q sub 1, voy a colocar el eje Y, voy a colocar el eje X y voy a dibujar las fuerzas que componen la fuerza resultante, que es f de X, dice que es positivo, eso me dice la solución. F de Y también dice que es positivo, por lo tanto es hacia arriba. Aplicando Pitágoras, componemos ambas fuerzas y obtenemos la fuerza resultante. Esta es la fuerza resultante que hemos hallado aquí. Bueno, ahora necesitamos saber el ángulo que forma esta fuerza resultante respecto al eje X. En este caso, el ángulo que necesito saber es este ángulo alfa 1. ¿Cuánto vale este ángulo alfa 1? Bueno, diremos que tangente del ángulo alfa 1 es igual a cateto opuesto, en este caso f de Y, sobre cateto adyacente, que es f de X. Si reemplazamos datos, f de Y vale 2,771 y f de X vale 6,4. De donde si divido 2,771 dividido entre 6,4 y saco la función arcotangente de ese valor, voy a obtener que alfa 1 tiene un valor de 23,411 grados. Bien, acabamos de obtener la fuerza resultante sobre la carga 1 y el ángulo que forma dicha fuerza resultante respecto del eje X. Hemos concluido con el problema.